venía corriendo, pero ya gané llegar. Vamos a ver más que nada una pequeña clase en este periodo que estamos pasando de pandemia sobre el coronavirus. Pero vamos a tener que hablar más que nada de la clase de Ciencias 3 y la relación que tiene esta pandemia que estamos pasando. Vamos a hablar sobre acidez, basicidad, pH, potencial de hidrógeno. También se los dedico esta clase más que nada a mis alumnos, a mis exalumnos que están estudiando, muchos de ellos están estudiando medicina, otros están estudiando farmacología, otros están estudiando físico-químico. Me da gusto que tengan una visión hacia la ciencia. Pero recordemos que a veces la ciencia no abarca todo. La ciencia podemos decir de que es amplio, pero al mismo tiempo tiene sus limitantes. En este caso, hoy en día que estamos pasando esta tragedia, estamos encerrados, imagínense, ya llevamos más del mes, cada quien estamos en sus propias casas. Que el 50% está obedeciendo, el 50% pues lo ignora, no le pasa nada a su familia. Pero yo sí invito, principalmente tú que eres mi alumno, que te di clase de años, vamos a acatarnos la regla, cuídate bastante, porque sabemos que un virus, y más que nada tratándose de este virus que hasta ahorita no tiene cura, no ha salido una vacuna como para decir, ¿sabes qué? Este es el efectivo. Todos sabemos que es una proteína. ¿Qué es una proteína? Pues está compuesto de aminoácidos enlazados en cadenas y todo eso ya lo sabemos. Pero lo que queremos es precisamente la cura. Y al no tener la cura, hay dos caminos que debemos de seguir. Uno es, recuerde bastante, y se los he dicho en mi clase, cuando la ciencia acaba o donde la ciencia no puede, entra la fe. Y más que nada, en este caso, yo sí los invito. La otra opción es no salir de casa. Cuídate bastante. Es la recomendación que te puedo dar. Cuídate bastante porque la verdad, los expertos que estudian más a fondo la ciencia, hasta ahorita no hay una cura para este virus. Pero vamos a ver qué relación tiene, qué es una proteína y de qué está compuesto, de aminoácidos, y en forma de cadenas forma la proteína. ¿Y qué tiene que ver la proteína en este caso con el pH, la acidez, la basicidad? Vamos a tomar en cuenta que pH quiere decir potencial de hidrógeno, ¿sí? Quiere decir también, si vamos a descifrar el pH, ¿sí?, es la cantidad, ¿sí?, de iones hidróneo que contiene una solución. En este caso es para saber determinar la cantidad o el grado de acidez o basicidad. En este caso vamos a tomar en cuenta aquí, ¿sí?, que del 0 al 6 son ácidos, el 7 es neutro, del 8 al 14 es base o alcalinidad. Si estamos hablando de proteína, estamos hablando de composiciones de lípidos, algo graso. ¿Qué relación tiene?
lógicamente, las recomendaciones que nos dan a veces, ¿sí? Si nos lavamos perfectamente las manos, lógicamente, se disuelve una proteína. ¿Se disuelve? ¿Por qué? Porque pues le estamos aplicando cierta cantidad de sustancias ácidas. Pero también si nosotros aceleramos o alteramos, ¿sí?, la cantidad de pH de una sustancia, pues lo volvemos también base, ¿sí?, o alcalino. ¿Cómo diferenciamos un ácido y una base? Los ácidos contienen hidrógeno, las bases contienen hidróxido. Si estamos hablando de estas dos sustancias diferentes de extremo a extremo, una sustancia ácida y una sustancia alcalina, con otra sustancia también neutra. ¿A dónde lo podemos observar? ¿A dónde se aplica en este caso? Si nos vamos a la rama de la medicina, ¿sí?, el ácido clorhídrico forma parte del jugo gástrico que tenemos en nuestro cuerpo, que gracias al jugo gástrico se procesan los alimentos que nosotros consumimos. Ahora, cuando nosotros alteramos, ¿sí?, nuestro pH de nuestro estómago, ¿sí?, pero ¿cómo lo alteramos? Cuando tomamos, ¿sí?, cierta cantidad de limonada, de agua de naranja, por decirlo así. Nos consumimos, por ejemplo, un pomelo, cierta cantidad de mariscos. Son alimentos que contienen cierta cantidad de acidez. Y cuando nosotros consumimos demasiado alimentos ácidos, lógicamente aceleramos, ¿sí?, nuestro pH. ¿Qué es lo que pasa con esto? Empieza a descomponerse sobre una descomposición, ¿sí?, se empieza a fermentar, y toda fermentación de los alimentos dentro de nuestro estómago, recuerden ustedes que es debido a la acidez. Ahora, si vamos nosotros con un médico, ¿pero qué reacción tenemos antes al consumir estos alimentos? Lógicamente, nos provoca diarrea, comúnmente llamado diarrea, que nosotros siempre acudimos con un médico, y un médico, ¿sí?, ¿qué medicamento nos recomienda? Inmediatamente nos proporciona un antiácido. Se les conoce antiácido, ¿por qué? Porque lógicamente neutraliza, ¿sí?, el grado de acidez que tenemos. Son productos o son, ¿sí?, medicamentos que neutralizan nuestro grado de acidez. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, el hidróxido de calcio, que es una pequeña suspensión que nos recomienda el doctor. También nos recomienda el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio es otro medicamento también muy recomendable para neutralizar el pH cuando hay fermentación de alimentos en nuestro estómago. Entonces, dentro de la medicina, dentro de la agricultura, pues también lo podemos ver. Dentro de la agricultura podemos observar, por ejemplo, esta pequeña planta. Lo vemos que está muy bonito, tiene un color muy uniforme. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría con esta planta si nosotros agarramos y le cambiamos el grado, su pH del suelo? Lógicamente, esta planta, de acuerdo a su estructura, a su composición, requiere de cierta cantidad de agua. Y al observar que tiene cierta cantidad de agua su estructura, lógicamente, su pH es ácido.
No es ácido al que estamos hablando con un número 1, número 2. Estamos hablando que es ligeramente ácido. ¿Por qué? Pero si nosotros cambiamos el suelo con que ahorita está, si le ponemos un suelo alcalino, lógicamente la planta va a cambiar su coloración o corre el riesgo que se llegue a secar, de acuerdo a la agricultura. Juega un papel muy importante el pH. ¿Sí? Dentro de los alimentos también, si lo estamos hablando acá, por ejemplo, si vas a estudiar para chef, lógicamente el pH juega un papel muy importante dentro de los alimentos. Si vas a servir en un comensal un alimento, en este caso si hablamos de marisco, que tiene cierta cantidad de acidez, ¿sí?, lo tienes que servir con cierta cantidad de galletas o unas tostadas, ya que las tostadas contienen cierta cantidad de alcalinidad, contiene cierta sustancia, ¿sí?, que contiene este elemento químico, que es el calcio. ¿Qué es lo que estamos pasando con esto? Automáticamente, ¿sí?, estamos neutralizando ligeramente el grado de acidez de este alimento. ¿Con qué lo estamos neutralizando? Mínimamente, ¿sí?, con las tortillas o las tostadas y las galletas que consumimos, ya que a veces nos lo sirven con galletas saladitas. Si te das cuenta, la sal es neutra. Y las tostadas contienen cierta cantidad de calcio, que están contrarrestando el grado de acidez que contienen los alimentos. Así es para todo. Nuestra estructura, nuestro cuerpo, contiene cierta cantidad de acidez, nuestro cuerpo. Si comparamos la estructura, ¿sí?, más que nada la saliva, nuestra propia saliva, la saliva de una persona adulta, es menos ácido que la de un niño que no tiene dientes. Si tú te das cuenta, puedes hacer la prueba. A un niño que todavía no tiene dientes, que le está saliendo los primeros dientes, si le das un pedazo o un trocito de tortillas, y tú esa misma cantidad de tortilla que le vas a dar a ese niño, lo empiezas a deshacer con tu saliva, el niño lo va a deshacer más rápido que la persona adulta. Lógicamente, el niño, ¿sí?, la estructura del cuerpo del niño todavía es más ácido que la persona adulta. Entonces, el pH juega un papel muy importante en la elaboración de los alimentos. El pan, si tú te acuerdas, el pan requiere de levadura. ¿La levadura qué es? Más que nada, para que la masa empiece, ¿sí?, a crecer de tamaño, ¿sí?, o comúnmente para que, como lo llaman las personas que se dedican a la elaboración del pan, para que levante la masa, ¿sí?, requiere de levadura. La levadura no es más que nada, ¿sí?, que el incremento de acidez. Igual pasa con el queso. Se requiere de cierta fermentación para que se pueda elaborar el queso. Igual pasa con el pan. Entonces, fíjate la importancia que tiene el hecho de hablar del pH. Y como yo le decía anteriormente, ¿qué pasa con los lípidos? Las proteínas. Si las proteínas son lípidos, lógicamente estamos hablando que se deshace, ¿sí?, con un ácido.
Si nosotros alteramos el pH de ácido a base, lógicamente, recordemos que los jabones tienen cierta cantidad de hidróxido de sodio. Los jabones, por ejemplo, vamos a hablar de un jabón neutro, un jabón elaborado, jabón Sote. Si agarramos y checamos el pH del jabón Sote, por decirlo así, pues más que nada contiene cierta cantidad de alcalinidad. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Pues lógicamente deshace la grasa. Por eso, para todo, para toda grasa, para toda sustancia o producto graso, lógicamente nos recomiendan productos que alteren su pH. Y con eso se puede deshacer. Fíjate la importancia que tiene en los alimentos, en la medicina, en la industria, en la agricultura. Para todo entra el pH. Nuestro suelo, si tú te das cuenta, hay suelos ácidos, hay suelos alcalinos, hay suelos neutros. El suelo, por ejemplo, ¿sí? Cuando un ingeniero civil abre una carretera, abre un camino, lógicamente debe de tomar muy en cuenta el pH del suelo. ¿Por qué? Porque si no, la carretera, si lo va a pavimentar, si lo va a poner concreto, lógicamente, si no toma en cuenta el pH, ¿qué es lo que va a pasar con ese concreto? Lógicamente se tiende a abrir. El exceso de alcalinidad abre, revienta. Y el exceso de acidez, ¿sí? En este caso, en un terreno que está ácido, si tú quieres poner una carretera ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Lógicamente, se vuelve resbaladizo. Hemos encontrado a veces unos tramos de camino, de pavimentaciones, de carretera, que el chapopote como que se barre, como que se va de un solo lado. Es el exceso de acidez. Son terrenos pantanosos, son terrenos húmedos, por lo tanto siempre se levanta el pavimento. En cambio en terrenos alcalinos no. ¿Qué es lo que pasa con el pavimento de esa carretera? Lógicamente se agrieta, se separa. Y es ahí a veces cuando vamos viajando con el carro empieza a brincar. El carro empieza a brincar. ¿Por qué? Porque pues lógicamente esa carretera está cuarteada. Lo conocemos como un terreno alcalino. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un ingeniero civil? Lógicamente tomar en cuenta el grado de alcalinidad y basicidad para poder hacer su pavimento y que le dure. Porque si no, al cabo de 2-3 años, lógicamente con las primeras lluvias se altera el grado de acidez del suelo. Y si es un suelo ácido, lógicamente, ¿qué pasa con el pavimento? Pues se embarra de un lado, como comúnmente lo conocemos, ¿sí? Y de ahí que es tan importante la escala del pH, ¿sí? Del 0 al 6, ácido, 7 es neutro, del 8 al 14 es base o alcalino. Espero, ¿sí?, que con esta pequeña clase hayas ampliado tu conocimiento. Más adelante vamos a ver en cuanto a la neutralización y formación de sales cuando unamos estos dos a través de fórmula química. Ahorita puedes ampliar tus conocimientos a través de productos ácidos, productos neutros y productos alcalinos o base. Jóvenes, recuerden ustedes, cuídense mucho, cuiden su alimentación, porque esto juega un papel muy importante en la estructura, en la formación de tu cuerpo y
más que nada, te pido bastante que en esta pandemia que estamos pasando, seas obediente, cuídate y quédate en casa.